Dale. Bueno, en el día de la fecha tenemos la dicha de contar con una analista política internacional, ella Karin, es argentina, que vive desde hace unos años en Europa, precisamente en Austria, y bueno, la vengo siguiendo hace mucho tiempo en cuanto a las distintas entrevistas que le viene llevando adelante a varios dirigentes, ya sea del país como del exterior y de todos los partidos políticos. Y la idea era que, pasado una vez las elecciones que tuvimos el domingo pasado, nos hiciera un análisis político, sobre todo en cuanto al liberalismo, de cómo ve ella todo este contexto, todos estos acontecimientos que se fueron dando en estas elecciones, en las pasos también, y lo que se viene según su mirada, su visión para la política argentina. Karin, te doy los buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay mucho para decir sobre el tema de la situación de Argentina. Yo lo que vi que gracias a Dios se pudieron insertar fuerzas del liberalismo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un crecimiento, una introducción, pero todavía lo que es el campo nacional, hay mucho predominio todavía de lo que es el socialismo. Uh -huh. Como que antes de las elecciones se escuchaba mucho a la gente decir que, que sí, que ellos tenían más ideologías liberales, pero en el momento de votar vimos como pasó en Mendoza. En Mendoza se pensaba que iba a haber un crecimiento y, por ejemplo, Mechi ya no iba a tener la opción de poder ingresar como senadora cuando no sucedió. ¿Cuál es el problema de que no puede avanzar tanto el liberalismo en Argentina? Que muchos confían al socialismo que es Juntos por el Cambio. Hay muchas personas que no entienden o se niegan a conocer cuál es la realidad de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio, cuando decimos que es una serpiente de víboras, no es una mentira. Tenemos que los argentinos tener memoria, hacer un análisis de la historia, saber en cuál fue la realidad que vivimos. Yo tuve la oportunidad en los años de la presidencia de Macri de ir como profesora invitada a la UBA y a la UNS en la Argentina. Estuve 3 años como docente y vi cómo se fue deteriorando la política desde 2016 al 2018. Entonces, vi también, porque como analítica hice un análisis, no hubo apertura del comercio, no hubo una renovación de los tratados firmados entre la Unión Europea y Argentina, donde había un libre comercio y había muchísimas oportunidades. Ahí no hizo nada Macri. En la universidad siguieron todos los docentes y todo el personal kirchnerista, inclusive en el momento de concursar los docentes no tenías oportunidad si no eras kirchnerista cuando había un gobierno macrista. En eso los argentinos no lo saben mucho. La existencia de la CONIAU, donde se sabe muy bien que es un bloqueo para que no puedan ingresar docentes del exterior, para que no puedan ingresar docentes de otras ideologías. No hizo nada Macri. Uh -huh. Las escuelas, con todos los docentes y el adoctrinamiento justicialista en la enseñanza. O sea, yo me pregunto, tenemos también hoy en el Congreso argentino casi el 40% sabemos que de los diputados y senadores son de Juntos por el Cambio. ¿Qué renovación han hecho de ideas de las promesas que dijeron que no iban a incrementar los impuestos, que iban a hacer una reducción del Estado? O sea, las propuestas liberales. Durante este periodo nadie dijo nada, le firmaron el incremento de impuestos, la cantidad de asesores que tiene cada senador, cada diputado. Entonces la gente es muy inocente, le sigue creyendo, los volvieron a votar. Fíjate que después de las PASO, María Eugenia Vidal tuvo muchísimos más votos, llegó casi o pasó el 50%, cuando sabemos que durante la gobernación de la provincia de Buenos Aires hizo un desastre. Quizás se la reconoció como mejor que las gobernaciones peronistas, pero no fue una buena gobernadora. Entonces, yo lo que te quiero llevar un poco es a despertar a los argentinos de que en el momento de votar tienen que hacer memoria. No podemos votar a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos porque nuestros padres fueron peronistas o fueron radicales.
sino que tenemos que ser conscientes de la realidad, tenemos que votar ideas, tenemos que votar un plan político, porque tenemos que pensar en el país. Y el problema que yo veo en los argentinos que todavía siguen confiando en el amiguismo. Y en la política no podemos ir con el amiguismo, tenemos que confiar en los mejores talentos, las personas que realmente nos presenten proyectos concretos. Que esto puede ser en el caso si analizamos dos figuras políticas, Javier Milei, José Luis Esper, y te voy a poner uno tercero también, Ricardo López Murphy. Pero ¿qué sucede con Ricardo López Murphy? Confió en el Juntos por el Cambio por una lista muy completa, porque lo tenía a Fausto Espotorno, a Gustavo Lazzari, que son uno de los economistas junto a Esper y a Milei mejores de la Argentina, y fueron liquidados. ¿Por qué? Porque fue un juego de Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, para reducir el liberalismo y poder poner una lista mayor de sociales demócratas en Juntos por el Cambio. Encima le pusieron a los radicales de la izquierda, porque nosotros sabemos que las personas que constituyen esa lista no son personas con orientación liberales, son muy socialdemócratas con más tendencia de izquierda que de derecha. Entonces ahí vemos cómo somos engañados y caemos siempre en el mismo juego. Bien, Karin, vos mencionabas algunos conceptos ahí que me gustaría desglosar. Primero, de algo que plantean muchos liberales, inclusive hasta analistas que no son liberales, de posicionar al gobierno, bueno, digamos, a la oposición de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como un espacio socialista. De hecho, es socialista. Bueno, pero vieron que algunos analistas lo tratan de liberal, de la derecha, los conservadores, bueno, mezclan todo en este país. No está muy definida el tema de la ideología, creo que todavía no se entiende en Argentina lo que es la ideología liberal, lo que es el movimiento nacional peronista, el radicalismo, pero te quería preguntar esto, vos viviendo en Europa, ¿dónde se lo ubicaría a Cambiemos? ¿Vos pensás que Cambiemos hoy en Europa sería un partido más o menos socialista, socialdemócrata? Y por otro lado, preguntarte cómo analizaste la figura, mencionaste la figura de Milei, pero ¿cómo analizás esto de que un hombre como López Murphy, que si bien tiene una identidad liberal, pero viene de los sectores del radicalismo que son un poco más de la centro-derecha, ¿cómo ves esta idea de que hayan ido separados? Vos mencionás la mano del jefe de la ciudad de Buenos Aires, pero si considerás que el votante de alguna manera le respondió más a Milei que a Cambiemos en la elección, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Mira, el estado de Buenos Aires es muy grande y hubo mucho valijeo. O sea, si nosotros analizamos, primero te voy a responder, vos sabés que soy psicóloga, te voy a analizar desde el aspecto psicológico mi análisis, porque creo que ustedes tienen muy buenos politólogos que pueden desmenuzar mejor desde el ámbito politológico. Pero Rodríguez Larreta se fue a Estados Unidos a buscar fondos para su campaña política presidencial 2023 y por eso habló con Clinton. Da la casualidad de que yo formo parte de un movimiento internacional de mujeres republicanas donde también están las estadounidenses y se mataban de risa los estadounidenses con la visita de Rodríguez Larreta, que hubo un chusmerío que dijo riéndose, total este viaje me lo pagan los argentinos. Y después la fuente la tuvo que desmentir. Entonces yo digo, ¿cómo puedo votar a alguien que utiliza mi propio dinero, con el cual yo no tengo casi para comer, para su beneficio político personal? Ahí tenemos que analizar quiénes son las personas que están al frente. Una persona que es así, que vive valijeando, que vive pensando cómo puede traicionar al otro para sacar su propia conveniencia. Entonces ahí vemos, Juntos por el Cambio tiene que analizar la interna. Patricia Bullrich haciendo toda la campaña porque ella pensaba ser la candidata para Cava como diputada. ¿Qué hicieron? Apareció de la nada Macri con María Eugenia Vidal y le destruyeron la carrera política. Siendo ella presidente del PRO, no tuvo el liderazgo suficiente como para decir, no, a mí no me embroman.
O sea que ahí ya tenés la primera prueba de que Patricia Bullrich no tiene liderazgo suficiente como para poder ser presidente de la nación, cuando no pudo asumir la presidencia, el liderazgo en su propia presidencia dentro de un partido político. Entonces, ¿cómo va a querer ser presidente de una nación? Primero. Segundo, ¿dónde está la ética de decir respeto la autoridad de la presidencia del partido y me ubico en otra posición? No, pero María Eugenia Vidal, Macri, mudos durante 1 año y medio, nadie sabía de ellos, aparte de que los argentinos durante el 2019-2020 solamente se quejaron al máximo de Macri. ¿Por qué están hoy por qué están hoy los kirchneristas? Porque los argentinos no soportaron más el fracaso del gobierno de Macri. Pero volvieron ahora, ay Macri, ay María Eugenia. Y yo sé, porque viví en la provincia de Buenos Aires, el desastre que fue la gobernación de María Eugenia Vidal. ¿Sí? Y una persona que tiende siempre también a beneficiarse con los kirchneristas. Sabemos muy bien que María Eugenia Vidal y que Rodríguez Larreta son íntimos amigos de los kirchneristas y se van negociando entre sí el gobierno. Juntos por el Cambio y los kirchneristas se negocian el gobierno a ver quién tiene la oportunidad y cuándo. Porque si no también Pichetto hubiese encerrado a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de los, digamos, ¿cómo se llaman? Los códigos que tenían, de los registros, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque tienen negociaciones entre sí. Ahí tenés, segundo, la comprobación de que realmente las herramientas que se presentan de los fraudes de Macri a nivel comercial, porque tiene muchas causas Macri en contra de fraude en Europa y en otros países. Y vos lo sabés como periodista que están esas comprobaciones. Pero es muy fácil en Argentina pagarle por debajo de la mesa a los periodistas y decir callate la boca y no publiques nada más. Pero lo que pasa es que en la prensa extranjera no lo hacemos. Nosotros decimos la verdad. Y Macri, Cristina Fernández de Kirchner tienen muchas causas por fraude, por estafa, y los dos tendrían que ser, si es por el Código Penal, tendrían que ir ambos presos por todos los fraudes ocasionados. También tenemos en la causa de la familia Macri del Correo Argentino. Entonces, ¿cómo puedo tener confianza a un presidente que viene de una familia que solamente tuvieron estafas y estafas? Y él mismo con tantas causas en su cargo, solo porque es una persona Macri, con buenos modales, casado con Aguada. La sociedad argentina se piensa, no, es una persona de sociedad, entonces adentro, no es así. No importa cuál sea el estrato social de la persona que esté en el cargo político, sino que significa de la ética. Patricia Bullrich fue excelente ministra de Defensa, pero no tiene ficha limpia. El otro día, en lo de Viviana Canosa, estaba hablando de la ficha limpia. Ella tiene antecedentes de guerrillera. Eso no es ficha limpia, entonces no puede asumir un cargo de presidente una persona que fue guerrillera. Y te lo digo como psicóloga, porque quien fue una vez guerrillero lo puede volver a hacer en cualquier momento en su vida. Y una persona con tantas estafas en su vida, tampoco puede ser una ficha limpia. Entonces tenemos que analizar bien los procesos, quién es quién, cuál es el currículum de cada candidato y cómo fue toda su historia de vida para saber si realmente tiene valores, es ético y está en condiciones. Entonces, yendo a eso es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una mezcla de juntar, por eso se llama juntar, pero no tienen un plan económico, no tienen un plan social, no tienen un plan cultural, solamente se pelean unos a otros porque quieren un cargo, quieren hacer carrera, sin pensar cuáles son las necesidades básicas que necesita el país. Bien. Y nosotros necesitamos, y eso es la diferencia de los liberales. Los liberales tenemos un programa, tenemos una ideología, y por eso nunca vamos a poder ir dentro de un movimiento socialista. ¿Qué pasaría si hoy Milei o Esper dijeran nos vamos dentro de Juntos por el Cambio? Pierden a todos los votantes. Fíjate que Esper, solo por amagar de sentarse a dialogar con los socialistas, hay mucha gente que dijo basta, no, yo no. Después, cuando demostró que realmente la credibilidad de que él no iba a ir Juntos por el Cambio, con Juntos por el Cambio, empezó a ganar territorio.
Pero si de entrada, con su capacidad, espero, hubiese dicho yo hago mi frente y no voy a negociar con Juntos por el Cambio, hoy tendría el 15 al 17% de la provincia de Buenos Aires, y te lo digo como bonaerense. Y Karin, Javier Milei, en el caso también, si Javier Milei no tuviese en su lado ni a Maslatón, ni a Danan, ni a los trolls de Iñaki y Garroleón de Santa Fe, hubiese llegado al 25%. vos decís que este grupo de influencers le jugaron en contra. Claro, no estoy hablando en contra de Maslatón como persona, pero Maslatón es siniestro, es una figura siniestra en lo que significa a nivel de figura política. ¿Por qué? Porque él no es político, él es comerciante de bitcoins. Lo felicito con su carrera profesional, pero en el espacio político no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque él negocia con este, negocia con el otro, tira abajo a los liberales sin pensar en las consecuencias que si somos liberales tenemos que demostrarle a la gente que estamos juntos a pesar de pensar diferente. Y le llevaba a Milei compañías que no eran prudentes para el espacio. Y eso jugó mucho en contra, cuando sabemos que Milei es una figura que puede crecer para ser un presidente de la nación. No sé si para el 23 o 27, pero tiene todas las condiciones, porque es una persona ética, inteligente, con valores. Entonces, las personas que estamos a su alrededor tenemos que beneficiarlo, protegerlo, ayudarlo a crecer, porque entre los liberales somos todos los que colaboramos en ese proyecto, a diferencia de Juntos por el Cambio, de Frente de Todos. No tenemos esa estrategia de liderazgo, somos todos los que ponemos el pulmón. Y eso es lo que nos hace creíbles, lo que nos hace demostrar que nosotros vamos desde la meritocracia. Y por eso hay mucho potencial a nivel territorial, pero el argentino tiene que terminar de colgarse de una ideología de la cual está casado sabiendo él mismo que le está haciendo daño. Dos preguntas, Karin, en consonancia a lo que venías mencionando. La primera, ¿vos creés que tanto la figura de Macri como la de Cristina, que no estuvieron muy activos en la campaña, más allá de algunas apariciones, no sé si se los quiso meter debajo de la alfombra o generaban mala imagen o pianta voto dentro de lo que son los candidatos principales? Están los dos quemados. Digo, por el protagonismo que pueden llegar a tener en el 2023 si tienen intenciones ambos. Sabemos que una está en una situación un poco compleja, pero Macri ha manifestado en su libro de querer ser nuevamente presidente o intentar la presidencia. Y por otro lado te quería preguntar, en cuanto a lo que mencionaba de Milei, con los liberales, con algunos influencers que mencionaste que quizás no les juegan una buena pasada, ¿cuál es el motivo por el cual Milei los integra? Porque se los vio en el escenario, se los ve muy allegados, muy apareciendo en muchos videos, en muchas publicaciones. ¿Vos pensás que está mal asesorado, que eso le hizo que no juntara la cantidad de votos para obtener el segundo lugar en Cava? Bueno, primero voy a hablar de lo positivo. Lo positivo de Milei es que no se deja influenciar y que él dice, yo voy hoy a la política porque estoy cansado de que me roben, que me estafen, estoy cansado de ver a la Argentina cada vez más pobre y por eso voy en la lucha, en esa batalla cultural de las ideas de la libertad y les voy a enseñar como docente a los jóvenes lo que es la economía, lúdicamente para que sepan valorarse por sí mismos, no desde el principio de pobreza, lo sabes como economista, sino desde el valor que soy como persona, desde el valor de lo que tengo, y todo eso que sea un valor agregado para ir sumando y cambiando mi mentalidad en una forma de ir avanzando. Porque de esa forma somos más realistas, vemos la realidad y no añoramos lo que no tenemos, sino que valoramos lo que tenemos. Entonces cambiamos esa mentalidad de deuda en la mentalidad de producir, ¿sí? Eso es la mentalidad del ahorro, es un trabajo muy psicológico. Cuando yo valoro lo que tengo, sé de cuidar, sé de valorar y no de gastar más de lo que tengo. Ese es el primer cambio. Segundo, como él la tiene muy clara, no va a malgastar el dinero del Estado, sino que lo va a valorar y le va a enseñar desde el ciudadano, desde abajo hasta los mismos gobernantes, a comenzar a ahorrar y a valorar.
y a manifestarse con ese amor, de que él se enamora de la carrera, de la economía, lo cuenta con una alegría que te hace creíble que la economía es algo hermoso. Entonces, eso es lo productivo que tiene lo positivo y que no es influenciable. Lo negativo en el proceso que todavía tiene que crecer, pero no porque sea una contraindicación de él, sino porque él es nuevo en la política, él no viene de la política. Es un proceso de crecimiento y que a través de la experiencia, de los golpes que se vaya dando también en el Congreso, porque él tiene que aprender también que no te puede putear, ni sacudir, ni gritar, sino que tiene que aprender a hablar con el mismo tono y de respeto, y lo va a aprender a través de la experiencia en el Congreso, porque Javier es una persona que se tiene que golpear y él mismo tiene que darse cuenta dónde mete la pata. Y ahí va creciendo, porque es muy inteligente. Y yo en eso lo acompaño mucho. Pero sí hay un problema que es el mal asesoramiento, porque la campaña política fue muy, digamos, organizada a último momento. Fíjate que recién una semana antes de comenzar la campaña política armaron las listas y que vengan de acá, vengan de allá. No fue una lista premeditada, organizada, con realmente entrevistas de saber tiene el perfil esta persona para ocupar ese cargo, conoce bien el programa Las Islas de la Libertad. Yo entrevistaba a la misma gente de la lista y les nombrabas John Locke, le nombrabas Mises o le nombrabas Hayek. No te sabían decir ni siquiera la diferencia entre la escuela de Chicago ni la escuela de Austria. Y si yo represento una lista liberal, tengo que saber bien la ideología política, sociológica y también económica del liberalismo. Tengo que saber bien cuál es ni siquiera el programa completo de La Libertad Avanza, que vos sabés que Javier lo tiene bien armado. Entonces, eso es un proceso de aprender ya, que ya aprendió, por eso él ya comenzó con su campaña presidencial. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que necesita el año y medio para ir sabiendo bien quiénes son las personas que lo van a acompañar, quiénes acompañan su ideología y de capacitar, que fue lo que yo hice, que vos viste yo, y dele capacitar con Zooms, con la escuela liberal, para que la gente supiera qué es realmente el liberalismo. Que no es una revelación contra el kirchnerismo, tengo que vivir la ideología y sentirme representado. Entonces, yo veo que en ese proceso es importante que ahora, tanto Javier Milei como todo político que tener buenos asesores, y los asesores no son ni mi hermana, ni mis amigos, ni los amigos de mis amigos. Mis asesores tienen que ser, como se tiene en Austria, un equipo interactivo de psicólogos, sociólogos, politólogos, economistas, abogados. O sea, tiene que ser un equipo interactivo de profesionales que te puedan asesorar bien en todo el análisis y un comunicador social que también sepa bien todo el tema del marketing. O sea, en mi persona, por ejemplo, los austríacos, como soy psicóloga, soy comunicadora social, digamos, y soy analista internacional, mato 3 pájaros de un tiro. Pero no lo son todos. Pero tiene que haber, yo por ejemplo no puedo hacer un análisis político si no estoy con un politólogo y un economista. Yo trabajo mucho con tu amigo Marcelo Montes en todos los análisis. Escribimos también juntos. ¿Por qué? Porque nos complementamos desde lo internacional y desde lo politológico y lo psicológico. ¿Sí? Yo tengo hecho un MBA también, entonces por algo de economía entiendo. Yo estoy especializada en lo que es la mejora continua. Lo hice en Chicago, en la Universidad de Loyola. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo fui haciendo? Porque yo llevo 30 años en la política austríaca. Y yo me daba cuenta que me faltaba algo, y por eso dije, tengo que hacer un MBA porque me falta entender sobre la economía y sobre la gestión empresarial. O sea, y eso es muy importante, la capacitación de los asesores. Yo veo que en Argentina te asesora el peluquero que era tu amigo, viene de asesor, o mi hermana porque me acompaña. No, necesitas profesionales. Los legisladores tienen que estar bien asesorados con profesionales que conozcan todos los códigos para que las leyes puedan ser y los proyectos bien presentados y se puedan tener bien también
digamos, las defensas, saber por qué apruebo o no tu proyecto, y no decir ya de entrada, no, yo no voy a apoyar los proyectos de los kirchneristas. No, ¿por qué no? Tenemos kirchneristas que son malísimos, pero pueden presentar algunos proyectos buenos, y en el momento de estar en el Congreso nos olvidamos de qué frente y qué partido somos representantes legislativos de una bandera argentina, y tenemos que presentar los proyectos y apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos y apoyen a la mejora de la República Argentina. O sea, hay que cambiar mucho la mentalidad en Argentina, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Sí, coincido que es un problema mental también, no más que es cultural. El problema de los políticos, el problema es la misma sociedad que tiene que cambiar la mentalidad. Otro caso, los jóvenes, campaña política. Sí, se quejan todos de que tienen estas leyes, tienen las otras, pero en el momento de protestar, todos protestan en el WhatsApp, todos protestan en las redes sociales, pero nadie tiene la valentía suficiente de ir y encararlos a los políticos y decirles, nosotros tenemos nuestros derechos como ciudadanos, que queremos un cambio en esto y en lo otro. Todos tienen miedo. Bueno, aquí en Argentina, de alguna manera, con lo que ha sido la cuarentena tan estricta que tuvimos, la gente, sobre todo los jóvenes, salieron mucho a la calle. Quizás lo que le falta a muchos es involucrarse un poco más de lleno, digo, dentro de los partidos políticos, ya no en la calle. Creo que en Cava se dio una avalancha, una oleada de jóvenes metidos en el Partido Libertario, Avanza Libertad. Falta un poco más expandirlo a nivel país. ¿Qué es el problema que ha tenido Milei en cuanto a no consolidar listas liberales en otras provincias, sobre todo las principales 3 provincias de Argentina, donde las listas en apariencia liberales sacaron menos del 2%? Entonces, yo te quería preguntar un poco eso, ¿cómo ves la construcción de aquí en adelante, si se tiene que de alguna manera encolumnar bajo la figura de Javier, o basta con las ideas del liberalismo? Porque veo que hay también hay mucho personalismo. Milei logró captar o cooptar mucha juventud, mucha gente que lo sigue a él, más que las ideas. Bueno, el logro que tiene Milei a nivel internacional, no solo argentino, internacional, por su personalidad, que es carismático, él es transparente, él te dice lo que piensa en la cara, él es como es, y no le importa que lo critiquen, porque él es él. Entonces quiere decir, el primer derecho de la libertad es que todos me respeten como soy, me respeten mis ideas, y nadie se meta en mi persona privada. Ese es el primer principio de la libertad. Es decir, el derecho a la vida quiere decir el derecho a respetarte tu individualidad, tu identidad. Entonces eso lo logró y le demostró a los jóvenes que ellos, siendo quienes son y como son, pueden triunfar en la vida, pueden salir adelante, no quedarse, digamos, adoctrinados de callarse y no abrir la boca. Tenemos que abrir la boca, tenemos que dar nuestra opinión. En lo que fracasó, eso sí, es que no controló sus modales y los insultos. Eso no lo comparto con él. El insulto hacia el otro, porque eso no es liberal. El liberal no te ataca, el liberal no te insulta. El liberal te habla con altura y te explica el por qué no comparte tus ideas. Eso es el liberalismo para mí. El respeto de responderte con altura y decirte, yo acepto tus ideas, las reconozco, pero no las comparto porque yo pienso de manera diferente. Y también el liberal tiene que estar en condiciones de decir el por qué pensás de manera diferente, pero con altura. Ahí podés mantener una libre comunicación. Y eso es lo que es el verdadero liberalismo y lo que quiere enseñar la escuela austríaca. Como también el liberalismo no es el capitalismo. El liberalismo te lleva a una economía liberal, de libre comercio, para que puedas crecer, pero también tiene en cuenta la política social. Porque como somos seres que respetamos los derechos, respetamos la verdad y tenemos el respeto, el reconocimiento de los seres humanos, tenemos en cuenta mucho la política social. Y eso también es una diferencia y algo que ahora en este año y medio, antes de las elecciones, tenemos que explicarles bien a la gente
que el capitalismo no es una mala palabra. El liberalismo lleva una política de libre comercio y tenemos que ser reiterativos. Fíjate cómo logró Javier implementarlo en la Villa 31, porque él tuvo acercamiento directo hacia los pobres y les explicó a los pobres que no existe la pobreza, sino que nosotros podemos ser productores, podemos ser cada vez más ricos y tenemos derecho a ganar dinero y tenemos derecho a ganar de acuerdo a nuestro mérito, a nuestro sacrificio, a nuestro, digamos, rendimiento, podemos ser cada vez más ricos y no somos malos porque tengamos más que el otro. Sí somos malos si robamos, malo es el Estado que nos roba. ¿Por qué? Porque vive y se enriquecen ellos mismos a costo de que la pobreza aumenta en la sociedad. Y eso hay que explicárselos con palabras simples a la gente para que se dé cuenta cuál es la diferencia y por qué el liberalismo conviene más que el socialismo. Lo que pasa es que en Argentina les falta todavía esa capacitación. Y yo digo, tenemos que capacitar a nivel territorial a todos los jóvenes. ¿Y por qué me enojaba yo tanto, Julio? Porque durante estas elecciones, desde las PASO y las nuevas, todos los jóvenes liberales chateando, intercambiando diálogos y discusiones del aborto, de la vida y todo eso, en lugar de salir a la calle, ir a las confiterías, ir a los pueblos, visitar los locales, visitar las instituciones y dialogar con la gente. La política no se hace ni desde el teléfono, ni desde las redes sociales, se hace desde la calle, face to face, con el contacto, como hizo Javier, salir a la calle, visitar lugares, visitar pueblos. Y a nivel territorial en las provincias tenemos que ir a los pueblos, a las casas, a los geriátricos, porque no nos olvidemos que la gente en los geriátricos también vota, los abuelitos votan. Entonces, y no tienen acceso a las redes sociales. Entonces, ellos no conocen bien quiénes somos. Sí, es que como si viviera en un microclima. Como si viviera en un microclima. No tenemos que sentarnos con el traste frente a la computadora, tenemos que salir. Y no tenemos que salir en el 2023, tenemos que salir ya. Por eso yo dije, el 15 de noviembre comienzo con la campaña nacional y por eso yo ya comencé con mis capacitaciones y mis Zooms. Porque necesitamos 1 año y medio para convencer a 40 millones de argentinos que están en el territorio argentino, en 24 provincias, y 2,5 millones de argentinos que están en el exterior. Y eso significa que si queremos cambiar a la Argentina, queremos salir de esta corrupción, tenemos que empezar ya. Porque los que votaron hoy volvieron a votar a la casta política, porque Juntos por el Cambio son peores que los kirchneristas. Vas a ver lo que te digo, son peores. Yo le tengo más miedo a Juntos por el Cambio que a los kirchneristas. Te digo la verdad. Sí. Bueno, han votado muchas cosas juntas. Han votado, además tuvieron muy poco tiempo, fueron 4 años y, bueno, la gente los castigó, así como los premios en 2015, 2019 los saca, pero está claro de que muchas leyes, sobre todo predominantes en la política argentina, fueron acompañadas por Cambiemos. Hablamos de leyes económicas como la ley de góndola, de alquileres, un montón de leyes de LESI, bueno, muchas leyes que quizás iban a contramano del liberalismo. Por eso a veces está muy bien la aparición de Javier, yo creo que es muy ecológico en la política por una cuestión de que demostró que el liberalismo es otra cosa, porque el liberalismo se lo apuntaba a Macri. Macri se presentaba como el candidato de la centro derecha del liberalismo del siglo XXI. Macri es un títere, Macri Cambiemos, en general. Por una bruja. Macri se deja asesorar por una bruja, lo dijo en la nota con Juana Viale, una tal Cris que es una vidente que le va diciendo las cosas como van. ¿Cómo tiene que tener una credibilidad una persona que tiene un delirio místico? Por Dios, es un patológico, te lo digo como profesional de la salud mental. A mí me desespera eso. Patricia Bullrich, guerrillera, que se sabe todo cómo mentir. Fíjate cómo lo engatusó a Javier Milei. Si ella fuera liberal, con todo lo que hizo Juntos por el Cambio, hubiese cruzado el charco. Cuidado, le llenó de gatos para que le arruinaran la carrera. No se la pudo arruinar porque Javier Milei es tan carismático que por más que lo quieran hundir, no lo van a hundir porque los argentinos sabemos el valor agregado que es para el país. Pero a mí me pone, te juro, furiosa todo eso.
Yo cuando la veía, yo siempre se lo digo, mira que tengo contacto con Patricia Bullrich, pero yo se lo digo en la cara, Patricia, dejá de engatusar a la gente, o cruzá el cerco o dedicate a Juntos por el Cambio, pero no engañes, sé ética. Acá se terminó el tiempo de montoneros. Y aparte se lo digo siempre y se lo digo en la cara y se lo digo, ¿cuándo vas a devolver la indemnización que recibiste de montonera al país? No la volvió a pagar. ¿Dónde están los datos de Zuber Buehler Paz, del primo, que borró en todo el registro de la Argentina mientras fue ministra de Defensa? Los hizo borrar. Eso es una corrupción. Por ese acto ella tendría que estar procesada por falsificar datos. Pero no, los argentinos no lo reconocen. ¿Te das cuenta? Todas las cosas que hay. Y cuando quiere ser ciego, el argentino es ciego. ¿Qué pasó ahora con el juicio de Macri? ¿Por qué lo hicieron declarar y después no pasó nada? Y él tiene que responder por todo lo que hizo. Y a mí no me puedes decir que yo te lo digo por kirchnerista, porque yo no soy ni kirchnerista ni soy de Juntos por el Cambio. Yo soy totalmente liberal y yo no creo que haya otra mujer tan liberal como yo en la República Argentina, porque vos ya sabés lo que yo, si tengo que enfrentar a un liberal que es corrupto frente a las ideas de la libertad, lo enfrento. No, si te... Lo que no soporto, lo que no soporto es la corrupción. Y acá lo que ha hecho Republicanos Unidos se ha matado de risa del liberalismo. Y si hoy, por ejemplo, sea Esper o sea Milei y me dice yo voy dentro de Juntos por el Cambio, yo soy la primera que va a salir en los medios y va a decir son unos corruptos porque están traicionando al liberalismo. El liberalismo nunca puede ir dentro de un frente socialista. Y Macri, Vidal, y también la misma Patricia Bullrich son socialistas, porque si no, nunca hubiesen formado un frente de Juntos por el Cambio. Y menos con los radicales. Y una consulta, Karin. Tenemos que ser realistas, dejemos de dejarnos tomar el pelo. Miren cómo está la Argentina, un país tan rico. Está en el piso. ¿Por qué? Porque siempre votamos a lo mismo. Se quejaron tanto ahora los argentinos y volvieron a votar a lo mismo. ¿No se dan cuenta? ¿Victoria de qué? Victoria de que aumentó de nuevo el socialismo. Cuando tenían la oportunidad en varias provincias de votar al liberalismo. Y tenían más oposición contra esta corrupción. Pero no, ellos no abren los ojos. Sos vos una loca que hablás y que les querés tirar todo abajo. No, por ser realista. Tengo 30 años en la política. Sucedió otra cosa, Karin, por ejemplo, en nuestra provincia, la provincia de Córdoba, también en otras localidades. Vamos, las posibles alianzas que pudo haber llevado el liberalismo con sectores de la centro-derecha, hablo en el caso de Buenos Aires, Gómez Centurión por un lado, Houghton por el otro, después por el otro. En mi provincia hubo 4 listas liberales, algunas más pro vida, conservadoras. ¿Vos creés que también no hay un problema de ego entre varios dirigentes del liberalismo o de la centro-derecha que no logran unificar para poder por lo menos meter un diputado a nivel provincial, porque están sacando el 2%? Un tema y que lo escuchen los argentinos. Como persona, yo como cristiana, te puedo decir, soy pro vida porque soy católica y soy cristiana, pero como liberal no puedo dar ninguna opinión ni sobre la eutanasia ni sobre el aborto, porque soy liberal. Y el liberalismo respeta el derecho a la vida, que quiere decir el respeto a tu privacidad. Vos mismo decidís si abortás o si haces eutanasia, y en eso no se mete el Estado. Así que quien opina sobre la eutanasia o sobre el aborto no es liberal, es antiliberal y es conservador. Esa diferencia hay que aprenderla bien entre los argentinos. Cuando digo pro vida, está bien, es tu opinión personal, pero no lo podés poner en el Estado. ¿Sí? Un partido político que dice soy pro vida, entonces entra dentro de un sistema conservador y puede llevar una política económica liberal. Y eso lo tenemos que diferenciar bien. Por ejemplo, Javier Milei es súper libertario en todo lo que es la política económica, pero en lo que son los valores morales es conservador. ¿Por qué? Porque defiende el aborto, la vida contra el aborto, contra la eutanasia. Entonces, eso no es un sistema liberal. Así les guste o no, lo tienen que saber y tenemos que vender y presentar realmente el liberalismo como es. Por eso, muchas veces en muchos estados se junta un partido conservador con un partido liberal. ¿Para qué? Para encontrar un balance y un equilibrio que va de acuerdo a la sociedad.
Pero yo no, como liberal, no te puedo juzgar porque abortaste o porque aprobaste la eutanasia. Eso es un sistema de moral personal. ¿Vos creés que esos debates son innecesarios dentro de la... Claro, eso está muy mal que el liberal opine sobre el aborto o sobre la eutanasia. Eso es antiliberal. Claro, vos le divide agua dentro de mí. Va contra la libertad de la toma de conciencia y de la decisión de la persona sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Perfecto. Eso tiene que estar muy claro. Por otro lado, yo estoy de acuerdo que no se meta, porque como psicóloga yo te puedo decir, una niña violada que dice, si no aborto me quito la vida, entonces la vas a acompañar en que aborte. ¿Sí? O sea, y no podés meter ahí los valores ni religiosos ni morales, tenés que ver cuál es la situación de la persona y cuál es la mejor decisión para ese momento. ¿Sí? O una persona que está totalmente ya desahuciada y dice, yo no puedo vivir más. Tenés que aceptarle su decisión de que quiere ir a la eutanasia. Es su propia decisión, no del otro. Entonces hay que respetar las propias decisiones, porque si no somos autoritarios y ya no somos más liberales. Liberal significa respetar la libertad del otro, pero siempre tomar en cuenta, de tener en cuidado que la decisión que tome no provoque a un tercero. Lo que ahí va en tema de aborto es un tema muy personal, de acuerdo a la situación personal y en el grado de estado o el avance de embarazo que esté la persona. Y ahí hay que dejar el caso a la medicina, a la psicología y a la ética, pero no a la política. Eso lo quería decir. Y con respecto a Córdoba, hubo el problema de que, por ejemplo, la UCD tuvo una situación de ficha no limpia. No podés poner a una persona que estafó, que estuvo procesada, que está endeudada de la manera de que está peteta, que a mí me están tirando de todo, te digo, y me están jugando en contra de que yo no me metí, yo solamente dije que si no hay ficha limpia, entonces tienen que renovar la lista, no pueden poner en primer diputado a una persona que no es ficha limpia y que está pagando coimas para que la traten como que no, que es inocente. Punto. Porque soy justiciera y menos representando una lista que pone el nombre de Javier Milei. Sin autorización. Fue ahí cuando esa fue la causa peteta, fue la causa en donde Javier Milei tuvo que decir, yo en estas elecciones me concentro solo en Cava y no apoyo a ninguna provincia, gracias a peteta, porque no tuvo la hombría suficiente de decir, bueno, no, yo no voy a tirar a un partido abajo y voy a asumir la responsabilidad de decir, no, me echo atrás y dejo a la lista, pero perjudicó a todos, fíjate, perjudicó a toda la lista y perjudicó a todo el partido, porque hoy la UCD en Córdoba es lo mismo que decir una mala palabra. Sí, es así, ha perdido gente valiosísma, pero si hoy me decís en Córdoba cuál es un partido que tiende a ser más liberal y que está bien establecido, yo te digo uno de los más antiguos, el Partido Demócrata. Sí, que tiene historia en esta provincia, y mucho. Lo conozco a Roque, lo conozco a Ebrey. Bueno, hay personas, Horacio Soria, que está en Córdoba, o sea, personas que pertenecen, soy muy amiga de Guillermo McLaughlin, que es el Partido Nacional, de Ricardo Balestra, y son personas que no tienen antecedentes de nada y siempre han sido totalmente leales a la ideología democrática, política, y que son conservadores y liberales. O sea, tienen los dos lineamientos, pero siempre tienen bases, tienen raíces y son personas de lealtad. Entonces, si vos me preguntás hoy en Córdoba, ¿dónde apostaría? A armar bien el partido demócrata. Y sin infiltrados y mirando bien cuál es la persona que entra y cuál es el pasado de esa persona. Bien. Y todas las provincias que tienen un partido demócrata, que fueron los únicos que apoyaron a Milei y a Spert, independientemente del conflicto entre ambos. Y eso es una lealtad al liberalismo. Por eso, son mis palabras. Totalmente, no. El Partido Libertario en las provincias, tristemente, vos sabés que en este momento tienen los conflictos. O sea, sí, no, y no tienen personalidad propia, eso también es así un gran problema, que tienen el título pero no el espacio legal constituido en la junta electoral de cada provincia.
Bueno, Karin, ha sido un gusto mantener este diálogo, son debates que llevarían horas y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente. Te dejo unos minutos para que, no sé, menciones algún canal, una página para que te sigan. Yo prácticamente nos seguimos en WhatsApp, grupos distintos y algunas entrevistas que venía haciendo que son muy interesantes. No sé si vos tenés un canal de YouTube para sugerir algo, porque tenés muchas entrevistas interesantes. Yo tengo un canal de YouTube que me pueden seguir como Karin Silvina Hillbaum, no es fácil, con H. Y bueno, vamos a hacer el print de pantalla, te voy a pedir el print Pero para también, en la nota. Porque sí, son, tienen si no muy buenas también notas. Emotional Touch. Y en Facebook me pueden encontrar también como Karin Hillbaum, y si no también en Twitter me pueden encontrar. Así que no soy difícil de encontrar, pero buscan Karin y Hillbaum y ya me encuentran. O sea Bueno. que igual podemos poner, te voy a pasar los Sí, canales. sí, los canales, así lo copio el enlace, porque muy buenas las entrevistas que venía llevando, sobre todo en la cuarentena, que ha sido las que he visto, y bueno, Gracias. de todos los colores, políticos, ideológicos, así que está muy bueno. Así que te agradezco una vez más, Karin. Como Karin, como persona privada, soy liberal del alma, pero como periodista le doy espacio a todos los colores, porque yo digo, cada ideología tiene que ser escuchada y Sí, sí, tenemos que respetar como liberales que otras personas piensen diferente. totalmente. Bueno, Karin, Exactamente. te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, nos veremos en otra ocasión. Saludos. Gracias, Julio.